Mis hermanos, vaya conmigo rápidamente al capítulo 5 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5, estaremos viendo la sección del verso 1 al verso 16 en el sermón titulado Para con los demás, parte 1. Estaremos hablando acerca de algunas convicciones, mis hermanos, y cómo nosotros debemos de irlas forjando. Vamos a leer primero el texto y luego vamos a entrar en el sermón como es debido. Me dice amén cuando lo tiene. Primera de Timoteo capítulo 5. Y a los que toman nota, es bueno que hoy tomen nota, como siempre, pero como les repito, ya he dicho 3 veces, hoy debemos forjar convicciones. Verso 1, capítulo 5. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas, para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista, solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Verso 11. Pero rehúsa poner en lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales, contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Hermanos, estaba haciendo el apóstol Pablo aquí como no anduvo como por las ramas, ni con pañitos tibios. El apóstol Pablo lo soltó directo. Y me parece que él está siendo muy detallista, ¿no? En qué tipo de viudas, en esto que estamos viendo. Entonces, antes de iniciar este sermón de hoy, hermanos, nos encontramos en una parte de la epístola donde está la sección de imperativos, los mandamientos. No sé si recuerdan cuando nosotros estuvimos viendo la epístola a los Colosenses. La primera parte de la epístola hablaba de la suficiencia de la obra y la persona de Cristo, dándole la preeminencia cósmica a Cristo sobre todas las cosas. Después de esto venía la sección de imperativos. ¿Qué son los imperativos? Los mandamientos, la respuesta que la iglesia debe dar a la obra que Cristo ha hecho en sus corazones, transformándolos totalmente. Cristo hace una obra, Cristo cambia nuestra identidad y Cristo nos lleva a responder en obediencia. Pablo habla de cómo el evangelio operó en él en esta carta a Timoteo y anima a Timoteo a velar porque la iglesia sea columna y sostén de la verdad. Hermanos, hace algunas semanas para el Día del Padre, nos quedamos aquí almorzando y todo el domingo. Fue un domingo muy diferente porque todos los hermanos se dedicaron a ir con sus padres, ¿no? Con sus familias.
Todos se dedicaron a eso. Y entonces mi esposa me dijo, David, ¿qué quiere hacer? Y yo le dije, ve amor, la verdad es que yo quiero ir a un lugar bien frío a tomarme un café. Entonces nos fuimos allá arriba a Coronado, hermanos, estaba lloviendo, ese frío me encanta. Y entramos a ese lugar y resulta que como era el Día del Padre ya no había nada. Yo, pero ¿cómo no va a haber nada? Bueno, está bien, entonces nos sentamos, pedimos el café, pedimos un par de cositas ahí. Y bueno, era poquito porque igual no, ya habíamos comido, no pretendíamos y ya como que se habían acabado las cosas. Cuando terminan de servirnos, se nos acerca el mesero y nos dice, vean, ¿en qué más les podemos servir? Pero que no sea comida. Un restaurante que ya no tenía comida. Es como llegar a un taller mecánico y que no hayan mecánicos. Un restaurante que no tenía comida. Y muchas iglesias hoy hacen eso. Le podemos ofrecer un montón de cosas, pero evangelio no se ve. Pero Cristo, no está. Pero sí tenemos otro montón de cosas, pero Cristo no está. Y si una iglesia no tiene a Cristo en el centro, no tiene el evangelio en el centro, hermanos, es como un restaurante que le dice a usted que no hay comida, un mecánico que no tiene mecánicos, o una bomba que no tiene gasolina, o un carro que no tiene motor. Hermanos, sin Cristo la iglesia no puede avanzar. Y lo estuvimos viendo iniciando la epístola a Timoteo. En el caso de Colosenses, vimos que los imperativos eran, la segunda parte de Colosenses, eran de los unos para con los otros. Incluía los roles en la familia, cómo deben ser los esposos, cómo deben ser las esposas, cómo deben ser los padres con los hijos, etcétera, etcétera, y las relaciones entre los hermanos. Pero en el caso de Timoteo, son instrucciones para el funcionamiento de la iglesia de manera corporativa. Esto por ser una epístola pastoral. Las demandas que tiene Timoteo nos involucran a todos en un ejercicio en conjunto. Esto nos lleva, hermanos, a la necesidad de forjar convicciones y que todos nosotros podamos caminar en la misma línea, ir montados en el mismo vagón para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora, vimos que la epístola a Timoteo nos muestra que Dios es un Dios de orden y que dentro de ese orden Dios desea que seamos obedientes. Encontramos ahora en esta sección de Timoteo algunas instrucciones en las que todos nosotros, todos debemos ser partícipes. No es solo para unos, no es solo para los otros. Como es una epístola pastoral, es solo para los pastores. No, estos imperativos son para toda la iglesia. Una vez más, acá vemos cómo Dios desea que la iglesia camine. Dios, hermanos, es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Así que vamos al capítulo 5 de Timoteo, el primer verso. Hermanos, yo creo que esto de que Dios es un Dios de orden, yo sé que lo argumentamos muchísimo en los sermones anteriores, pero ¿qué más orden que lo que Dios está planteando aquí para con las viudas? Dios está diciendo en su palabra, esto tiene que ser A, B, C, D, E. No dice A, B, Z, J, no, hay un orden. Es como una melodía musical. Yo sé que yo no soy músico y estoy muy lejos de serlo. Ignoro totalmente los aspectos de la música, pero sé que la melodía tiene un orden específico. La palabra de Dios tiene un orden específico. Y si en esa melodía se sale ese orden, suena algo raro. La iglesia tiene que seguir un orden. La iglesia debe seguir ese orden. Verso 1, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a las más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. En la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera el primer extracto: cuando corrijas a un anciano, no lo regañes. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Esto nos lleva a nuestro primer encabezado: la reprensión, exhortación o corrección es parte de la vida de la iglesia.
Hermanos, la reprensión, la exhortación o la corrección son parte de la vida de la iglesia. Y Timoteo no puede evadir este mandamiento, no puede evadir este principio. Y la iglesia debe estar lista para ejercitarse en la corrección. ¿Está conmigo? Debemos ser todos partícipes en esta corrección. Pero volvamos un momento atrás. Vimos iniciando Timoteo que Dios muestra su amor y cuidado para con la iglesia por medio del orden que Él ha legislado para nuestro bienestar y así Él sea glorificado. Dentro de este orden, los ancianos deben ejercitarse en corregir a los hermanos. Ahora, entendamos también que Timoteo, al llegar a corregir a los falsos maestros y al llegar a corregir las falsas enseñanzas, obviamente iba a tener que ejercitarse en corregir a todos aquellos hermanos que por las falsas enseñanzas sus conductas se habían modificado, se habían distorsionado, producto del mismo engaño. Sin embargo, en medio de la iglesia, algunos no quieren ser corregidos. Algunos no quieren ser exhortados y algunos creen que no necesitan ser exhortados, que no necesitan ser corregidos. Esto es muy frecuente en los de mayor edad. Las personas más adultas que tienen muchos años en el evangelio es más común, pero no significa que los más jóvenes están exentos, para nada. Pero muchos creen que no necesitan ser corregidos. Muchos creen que no necesitan esta reprensión o exhortación. ¿Por qué sucede esto? Porque la corrección nos expone. Y pensamos que se va a ver alterada la forma en la que los demás nos ven. Pero pregunto, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es la necesidad de guardar las apariencias? ¿Cuál es el problema de que quedemos expuestos? En el documento que estamos viendo de la cruz y la crítica en los grupos en casa, vimos o estamos viendo que no hay peor crítica que nos puedan hacer que la misma palabra ya nos hace. Así que usted le pueden decir cualquier crítica afuera o aquí adentro, lo que sea, pero la crítica que hace la Biblia sobre nosotros es peor, es más fuerte. Así que usted no tiene por qué ofenderse. Cuando nosotros nos ofendemos, evidenciamos nuestro orgullo y nuestro pecado. Debemos ejercitarnos en no ofendernos. Pero yo creo que todos en algún momento nos hemos ofendido, por supuesto que sí. Cuando hablamos de la corrección, cuando hablamos de la exhortación, los pastores nos encontramos con la realidad de que en medio del rebaño hay ovejas, como había mencionado anteriormente, que muerden y patean. Cuando me ofendo por la exhortación, estoy evidenciando mi pecado. No lo busque, yo se lo leo. Proverbios capítulo 12, verso 15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Proverbios 17:10. La reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio. El que tiene entendimiento recibe la exhortación, la reprensión y tiene un efecto en él. Pero al necio le dan 100 azotes para que entienda y no entiende. No podemos ser necios. La palabra nos llama a no ser sabios en nuestra propia opinión. Proverbios 3:7. Hermanos, no seamos necios, no seamos sabios en nuestra propia opinión. La corrección, hermanos, es parte de la vida de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, exhorta, reprende y corrige, máxime con la semejante tarea que él tenía en Éfeso. Y nosotros juntos debemos aprender a recibir la reprensión y la exhortación. Pablo le detalla a Timoteo cómo debe hacerlo con cada uno. Para con todos debe haber, que vemos ahí, respeto, reverencia, santidad. Debe reflejarse un cierto grado de ternura producido por el amor con el cual debemos exhortarnos. Para con las mujeres más jóvenes debe haber pureza. Ante la posibilidad para Timoteo de verse afectado por alguna situación delicada al ser tentado a un acto impuro. En Tito capítulo 2, Pablo le dice a Tito, manda que sean las mujeres mayores a que corrijan a las menores, y en esto
hay sabiduría. Hermanos, la exhortación debe ser normal en medio de la iglesia. Debe estar entre nosotros y debemos recibirla si es en toda sabiduría y con la verdad de la palabra como fundamento. A continuación, en el verso 3, nos vamos a encontrar con dos imperativos a partir de ahí, el de las viudas y el de los ancianos. Hoy estaremos viendo el de las viudas. Dos imperativos que nos involucran a todos nosotros en cuanto al recurso económico. Hay una responsabilidad que todos nosotros tenemos como iglesia local para cumplir en cuanto a nuestro recurso económico. Verso 3, honra a las viudas que en verdad son viudas. Aquí viene un imperativo con el que Timoteo debe irse a Éfeso o trabajar en Éfeso y llevar a la iglesia a honrar a las viudas. Pero para ver esto de las viudas, debemos ir a un contexto histórico. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. La iglesia local debe estar comprometida con las viudas. El contexto histórico nos lleva a Éxodo capítulo 22, no lo busque, yo se lo leo. Verso 21, cuando se establecen algunas leyes al pueblo. Al extranjero dice Dios a su pueblo, no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligirán, pero el 23 dice, si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira, y a ustedes los mataré a espada, y sus mujeres quedarán viudas, y sus hijos huérfanos. Dios les está diciendo, si ustedes afligen a las viudas y a los huérfanos, les va a suceder esto. Van a quedar viudas sus mujeres porque voy a matar a todos los hombres, y van a quedar huérfanos sus hijos sin padres. Entonces, esto nos da a conocer el profundo interés que Dios tiene y compasión por las viudas. En el Salmo 68, verso 5, lo cito. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Hermanos, en el Antiguo Testamento, a los líderes y naciones que hacían esto para con las viudas, de honrarlas, Dios les prometía bendición. Ustedes honran a las viudas, va a haber bendición para ustedes. Si no lo hacen y los afligen, los voy a matar. Está un poco fuerte esto. Ahora, el día de hoy, aunque las bendiciones que ya tenemos en Cristo no están condicionadas o sujetas a nuestras obras, la palabra nos está comunicando cómo Dios desea que su pueblo honre a las viudas. La gracia de Dios que hoy opera en nosotros por la operación, valga la redundancia, del Espíritu Santo, debe llevarnos a buscar lo que Dios desea. Y Dios desea que su pueblo le obedezca. Dios desea que su pueblo le represente en medio de un mundo caído. Eso es lo que Dios desea. Y quiero citar lo que dice el diccionario bíblico Holman. Las viudas y los huérfanos carecían de la protección económica, legal y física que proveía un hombre en esa sociedad. Ser viuda y no tener hijos era una doble dificultad. Una mujer en esas condiciones no tiene un marido que actúe como proveedor y protector, ni tampoco un hijo, o aún perspectivas de tener uno, que siga adelante con el nombre de la familia y la sustente durante la vejez. Ahora, la palabra de Dios nos está responsabilizando como iglesia a velar por las viudas. Es nuestra tarea. Pastor, ¿y cómo se da eso en nuestra congregación local? Los diáconos, por la gracia de Dios, que manejan la administración de los bienes y el fruto del trabajo de la iglesia, con sabiduría, ellos trabajan en pro de esta meta. Es responsabilidad de todos ellos llevar a cabo el cuidado de las viudas y de los necesitados, pero en este texto estamos hablando de las viudas. Ahora, esto
es parte de los privilegios de la iglesia. ¿Recuerdan que les mencioné en el sermón anterior que todo el mundo quiere los privilegios de la iglesia? Que hasta los que no se congregan quieren los privilegios de la iglesia, pero nadie quiere las responsabilidades. Nadie quiere tomar responsabilidades en el asunto. Este trabajo para con las viudas es parte de los privilegios de la iglesia. Y tiene varias características. Número 1, no es para todas las viudas de todo el mundo y de todo el barrio y de toda la comunidad este imperativo. Es para las viudas dentro de la congregación. Dentro de la iglesia. ¿Está conmigo? Hay que forjar en esto convicciones. Porque si nosotros decimos que ayudamos a todas las viudas habidas y por haber, hermanos, se nos arma una fila de viudas que Pablo ahorita va a explicar por qué hay que tener cuidado. Se nos hace una fila de viudas ahí, pero no. Es para las de la iglesia. Bueno, pero es que eso suena un poco exclusivista. Bueno, ya es un problema que usted tendrá con Dios y con su palabra, pero la palabra está clara. Ahora vamos a ver cada una de esas características. Estos son los privilegios que la iglesia tiene. Verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan, hijos o nietos, los nietos también, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Vamos a ver. Es cierto que la iglesia tiene una responsabilidad con las viudas, pero antes de esto, los hijos y los nietos tienen responsabilidad con las viudas en sus familias. ¿Cómo se responsabilizan ellos? Mostrando ¿qué? Piedad. Pero si nosotros apreciamos bien, esto de mostrar piedad nos está comunicando que esta regla aplica solo cuando los hijos son creyentes. Porque un hijo impío no puede mostrar piedad. Conforme la palabra enseña todo el concepto de la piedad. No hay forma de mostrar una piedad conforme al carácter de Cristo si estoy cautivo a la voluntad de Satanás. Si una viuda tiene hijos alcohólicos, tiene hijos adictos, ¿cómo nosotros vamos a esperar que esos hijos muestren piedad para con su madre viuda? No podemos hacer esto. Entonces, la viuda que tiene hijos creyentes no entra en esta lista. Los hijos o nietos deben responsabilizarse de esta viuda. Continuamos en el verso 5. Vamos paso a paso. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Cuando dice sola se refiere a sin hijos y sin esposo. Al estar sola en este contexto, ella está sujeta a la soberanía de Dios y a la confianza en Él. Al continuar en oraciones y súplicas, no nos está diciendo que tiene que orar todo el día y toda la noche, no, sino que ellas ejercitan una vida de oración constantemente. Verso 6. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pablo anima a Timoteo a advertirle a las viudas que se mantengan en santidad. La mujer que se entrega a los placeres de este mundo, aunque respire, camine y hable, está muerta, según Efesios capítulo 2, porque no ha sido regenerada. Lo que la palabra nos muestra una vez más es que la piedad es notoria cuando se vive en santidad. Pablo está hablando de que la viuda tiene que evidenciar una vida de piedad. Hermanos, y lo repito y lo he dicho muchas veces, la santidad y la piedad sí se ven. Sí se ven. La devoción de un hermano, de una hermana, se ve. Usted la ve. Se puede palpar, se puede ver.
Pablo anima a Timoteo a prestar atención a estos detalles. Y a la luz de esta verdad de que la santidad, de que la piedad sí se ve, Timoteo debe de estar viendo esto. Los ancianos y pastores deben estar viendo esto y ver el ejercitarse en la piedad de los hermanos. Pero la parte triste de esto no es solo que el pastor ve la piedad y el ejercicio en santidad de los hermanos, sino que también él ve cuando esto no existe. Y esa es la parte dolorosa. Es la parte difícil. Verso 8. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque es normal que los incrédulos aporten para el sostenimiento de su hogar. Eso es normal. Muchos incrédulos lo hacen. Pero el que no lo hace es peor que un incrédulo y ha negado la fe en Cristo. En el 2008, cuando el Señor nos rescató a mi esposa y a mí, empezamos con una generación de jóvenes muy particular. No, lo estoy diciendo muy bonito. No, muy particular, no, eran muchos vagos. Vagos, es la verdad, en aquellos años. No sé si sus vidas están así hoy, no lo sé. Pero en aquellos años, algunos jóvenes decían que ellos vivían por fe con tal de no trabajar. Hermanos, muchas veces lo he dicho, no hay una relación entre el vago y el reino de los cielos. No hay, la ecuación no da. No hay una relación entre el reino de los cielos y el vago. Esta conexión no existe. El que es transformado es diligente, responsable, trabaja. Pero habían algunos que decían esto en aquellos años. Eran como 80 jóvenes en aquellos años. Teníamos una generación un poco complicada con ese tema. Y cuando nosotros abrimos los ojos a esta realidad y empezamos a liderar a los jóvenes con mucho amor, bueno, tal vez no con tanto amor, éramos muy inmaduros también en eso, los empezamos a mandar a trabajar, pero era que se fueran al trabajo, no que se fueran de la iglesia. Los mandamos a trabajar y se fueron de la iglesia y empezaron a hablar mal de nosotros. El que realmente vive en la fe en Cristo honra a sus padres en el hogar, producto de que Cristo opera en él. Espero que esos en aquel momento jóvenes y hoy ya adultos, espero que trabajen y ejerzan su responsabilidad. Pero Pablo dice que los hijos y nietos deben tomar esta carga. Verso 9. Que la viuda sea puesta en lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Y nuestro tercer encabezado dice que el sostenimiento a las viudas es condicionado. O sea, no es a cualquier viuda. Hermanos, tenemos que forjar convicciones, porque luego allá afuera andan diciendo muchas cosas que no estamos enseñando. Y por lo general las personas irresponsables que hablan lo que no deben hablar, no van a tomar el tiempo para escuchar un sermón en YouTube y que quede expuesta toda su ignorancia. La viuda debe cumplir con el parámetro de edad. Debe ser de buen testimonio y tiene que ser evidente a todos su piedad. Debe tener buen testimonio, haberse caracterizado por el servicio, tener una vida en piedad y en el caso de que haya tenido hijos debe haberse dedicado a ellos, entendiéndose que si no pudo tener hijos, esto de los hijos no aplicaría. Pero esto se pone más interesante. Verso 11. Pero rehúsa poner en la lista viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar, incurriendo en condenación por haber abandonado su promesa anterior.
De pronto leemos esto y decimos, pero entonces que no se pueden casar, pero Pablo después dice que se casen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que cuando se levantaba la lista de viudas, las más jóvenes, por la ayuda, decían, yo me voy a quedar viuda, yo voy a quedarme viuda para que le dieran la ayuda. Y ella prometía que se iba a quedar viuda para que le dieran el aporte. Cualquier similitud a los días de hoy es pura coincidencia. Después de que habían prometido que se iban a quedar viudas para que les dieran la ayuda, dice que tienen deseos sensuales. Entonces ellas empiezan como a, ¿cómo me voy a quedar sola? No, yo quiero casarme. Entonces Pablo dice, no, esto no es charanga. Y tengo que reconocer que me encanta la actitud que muestra la palabra por medio del apóstol Pablo. Hermanos, esto no es un vacilón. La iglesia no es un lugar donde todos vienen y hacen como ellos quieren, hermanos. La iglesia no es un lugar que cumple las peticiones de todo el que pida algo. Muchos quieren los privilegios de la iglesia, pero no las responsabilidades. Y Dios es un Dios de orden y no de charanga. Y los que no son creyentes deben ver esto en nosotros. Van a hablar de nosotros, vamos a ser criticados, nos van a señalar, pero nosotros debemos cumplir con los lineamientos de la Escritura. Dios no es un Dios de vacilón, hermanos. Y este texto de las viudas y sus detalles nos está diciendo que Dios está altamente interesado inclusive en el orden administrativo de la iglesia, que en este caso llevan los diáconos. Verso 13. No solamente presentan deseos sensuales, vean lo que pasa en el verso 13. Y además aprenden a estar ociosas. ¿Ven cómo no hay relación entre el vago y el reino de los cielos? Aprenden a estar ociosas, van de casa en casa y no solo son ociosas, sino que también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Cualquier similitud a los días de hoy es pura coincidencia. Estas viudas, consecuencia también de las falsas enseñanzas, eran vagabundas, eran mujeres atenidas, andaban en chismes, metidas donde no debían. ¿Por qué primero ataca la vagabundería y luego el chisme? ¿Por qué? Porque la vagancia produce chisme. ¿Usted sabe cómo deja el chisme? Póngase a bretear. Y ya no tiene tiempo para andar en el chisme. Y si usted es diligente, responsable y representa a Cristo en todo lo que hace, no tiene tiempo ni para pecar. No tiene. Pero Pablo dice, es que son vagabundas y andan en chismes. Andan en chismes porque son vagabundas. ¿Quieren dejar el chisme? Pónganse a trabajar, sean responsables y verán cómo el chisme se acabó. Metidas donde no debían, abundando en el pecado con sus conversaciones. Abundaban en hablar cosas absurdas y sin importancia. Y me imagino en el día de hoy mujeres hablando chismes, hablando cosas sin importancia que no son dignas, mujeres que pierden el tiempo hablando de asuntos de farándula, que el fulanito que se casó con la otra y que la otra se operó y que el otro le insultó porque ella se operó. Hermanos, ¿cómo puede ser? Yo entiendo que el mundo esté perdido en todas esas cosas, pero la iglesia de Cristo, no, la iglesia de Cristo no, ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Verso 14. Por tanto, por todo esto que vengo diciendo, dice Pablo, por tanto nos dice eso, por todo lo que acabo de decir,
Quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de caer. En otras palabras, Pablo está diciendo esto en el buen tico y en el buen español. Las viudas jóvenes, pónganse a trabajar, sean responsables, dejen la vagabundería, dejen el chisme, dejen andar hablando lo que no tiene que hablar, dejen andar de entremetida y compórtese como una hija de Dios. Es lo que Pablo en el buen tico está diciendo, en el buen español. Pablo manda a las viudas jóvenes a que se pongan las pilas y que sean responsables con sus tareas primarias, a que no sean vagabundas. Verso 15, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Hermanos, esto, hermanos, es la palabra de Dios. Y esto pasa hoy. Se apartan para seguir a Satanás. Ya no están con nosotros. Se fueron al mundo y se deleitan en él. Verso 16. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Hermanos, este principio en la sabiduría de Dios nos está diciendo que nosotros no debemos buscar ser una carga para la iglesia. Si nosotros requerimos de la iglesia, es porque en verdad requerimos. Pero Pablo dice, estas que tienen estos problemas son una carga para la iglesia, no son su responsabilidad. Y cuando uno como pastor dice cosas como esas, ¡qué falta de Cristo! Pero la misma palabra hace estas excepciones. Es la palabra de Dios. Entonces, el mundo piensa, vea lo que el mundo piensa. El mundo piensa que como esta es la iglesia, y entonces nos visualizan a todos así, con aureola, y como es la iglesia, y tienen la idea de que Dios es amor, y que Dios es solamente amor. Entonces ellos vienen a la iglesia, piden lo que ellos quieren y como Dios es solo amor, la iglesia tiene que hacer lo que ellos pidan. Pero la cosa no es así. Pastor, usted debería de considerar, si la Biblia me dice que no lo puedo hacer así, yo no voy a perder un solo segundo discutiendo este tema. Con absolutamente nadie, y mucho menos vamos a desgastar a los diáconos que están con muchísimas tareas discutiendo sobre estos temas. Las convicciones hacen que todos nosotros estemos convencidos de estas verdades. Hermanos, debemos ser responsables con esto. Nosotros debemos considerar estos principios y llevarlos a la práctica. En esta sección pudimos ver no solamente el tema con las viudas, sé que vi muy rápido lo de exhortarnos unos a otros, pero dentro de esta sección que estamos viendo hoy, estamos viendo la necesidad de exhortarnos unos a otros, de corregirnos. ¿Por qué dice que debemos corregirnos? Porque a veces cometemos pecado, cometemos errores. Entonces todos debemos ejercitarnos en esto. Es el primer principio de este sermón. Pero el segundo es que todos nosotros tenemos un compromiso con las viudas. En la iglesia de CCAJ Moravia, ahí ayudan a las viudas. Vaya porque ahí están ayudando a las viudas. No, pero solo un momento, no es a cualquier viuda. La argollita. Es la argollita. No, hermano, no. Es lo que la palabra enseña. No se ayuda a las viudas que son argolla, se ayuda a las viudas que la Biblia dice que hay que ayudar. ¿Está conmigo? Hermanos, Dios nos está manifestando a nosotros el orden que Él desea que la iglesia tenga. Hermanos, la idiosincrasia del tico no le permite tener mucho orden. Cuando al tico se le demanda orden, él se siente ofendido. Pero si usted le demanda orden a un japonés, el japonés más bien, ¿qué estaba esperando para decirme que esto tiene un orden?
Sé que se van a un extremo los japoneses, para dar un ejemplo. Pero esto no se trata ni de japoneses, ni de ticos, ni de chinos, ni de ingleses, ni de franceses, ni de mexicanos. Esto se trata de creyentes y de la iglesia, cuya cabeza es Cristo y cuyo evangelio debe estar en el centro. Y que el evangelio hace que la iglesia camine en armonía, cumpliendo el deseo de Dios para el avance del reino. Y si el cumplimiento de Dios para el avance del reino nos dice a nosotros que no es a todas las viudas que se les debe sostener, sino solamente a algunas con características específicas, así lo vamos a hacer y se acabó. Porque la palabra del Señor así lo enseña. Pero nosotros luchamos con el orden. Si usted le presta atención a este punto del orden y al Dios de orden en la Biblia, usted verá cómo se lucha con esto. Vaya conmigo rápidamente y con este texto vamos a cerrar a Santiago capítulo 1. Vamos a cerrar esta parte yendo a una demanda que la palabra nos hace en Santiago 1. Después de hablarnos, de exhortarnos unos a otros, especificaciones también exactas le da Pablo a Timoteo de cómo exhortarse. La exhortación debe ser en sabiduría, porque si un hermano llega y lo exhorta y lo que le pega es una regañada bien fea, usted va a tener que devolverle la exhortación y decirle: sí, hermano, pero la Biblia dice que usted no me puede exhortar así. Entonces, yo sé que usted quiere exhortarme, pero aprenda a hacerlo. Yo sé que usted quiere cumplir el imperativo de exhortarme, pero por favor aprenda. La Biblia dice que tiene que ser de esta manera, con un respeto, una reverencia y un amor. Santiago capítulo 1, verso 16. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación en el ejercicio de su voluntad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Aquí encontramos el Evangelio. Lo que Cristo hizo, nos hizo nacer de nuevo. Pablo en esta epístola a Timoteo primero habló del Evangelio, de cómo operó en él, de cómo la iglesia tenía que levantar el Evangelio, y Santiago no es la excepción, como toda la Escritura. Santiago dice que él nos hizo nacer para que fuéramos las primicias. Esta es la obra que él hizo en nosotros. Verso 19. Esto lo saben mis hermanos, pero cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Verso 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Cada uno de nosotros, hermano, viene el domingo a escuchar el sermón. Y todos los que estamos escuchando el sermón, dentro de nuestro cuerpo, hay oidores y no hacedores. Verso 23. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces todos aquellos a los que Cristo hizo nacer por su palabra y que son las primicias de sus criaturas, reciben la palabra con humildad. Ellos son hacedores, no solo oidores. Ellos son hacedores. Ellos no se engañan a ellos mismos. Ellos escuchan la palabra y son obedientes.
Si alguien se cree religioso, verso 26, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Verso 27, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Respondiendo nosotros a lo que Cristo hizo, recibiendo nosotros la palabra implantada, recibiendo nosotros el mensaje, la transformación por el Espíritu Santo, somos hacedores, no solamente oidores, somos hacedores. ¿De qué en el contexto de hoy? De exhortarnos unos a otros, de corregirnos unos a otros, pero también, dice acá, de encargarnos de las viudas, según Primera de Timoteo capítulo 5, que es el texto que vimos hoy. Pablo nos llama a ser detallistas con las viudas. Dios nos muestra por su palabra el interés que Él tiene por ellas. Dios quiere que seamos columna y sostén de la verdad como iglesia. En esta epístola de Timoteo lo vemos. Pero para ello debemos ser hacedores de manera corporativa. Si hemos fallado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pastor, yo quiero ser partícipe para el aporte a las viudas. Yo quiero serlo. ¿Qué debo hacer? Ofrende con alegría, con gozo, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ustedes, mis hermanos, han llevado diarios a muchas familias, han comprado medicamentos, han pagado recibos de personas en situaciones difíciles, han llevado alimento a niños que no han tenido que comer en diferentes familias. Pastor, pero ¿yo en qué momento hice eso? Cuando dio su ofrenda lo hizo. Cuando usted dio su ofrenda, usted fue partícipe para el sostenimiento de huérfanos, de viudas, de situaciones difíciles. Usted lo fue. Usted fue partícipe cuando usted agarró su teléfono y hizo el simpe para ofrendar. Usted fue partícipe cuando usted sacó de su bolsillo y pasaron los hermanos y usted echó. Usted fue partícipe. Pastor, pero yo quiero participar más de como ha propuesto en su corazón. Y el que da la semilla y el que da el pan dará más para que abundemos en darle a otros. Pastor, pero yo no me doy cuenta de todas esas ayudas. Usted puede comunicarse con alguno de los diáconos, pedir un reporte a la hermana Fabiana con el banco de alimentos, al hermano Héctor con las finanzas, y usted puede ver en qué usted ha sido partícipe. Aunque con un monto muy bajo, pero al pastor Daniel, ustedes le pagan el recibo de la luz a la iglesia de Bajo Palmera. Ustedes están ayudando a pagar el terreno que compró la misión en Cartago. Ustedes, a partir de este mes, estarán aportando para la compra del terreno de la congregación de San Rafael Arriba. Ustedes. El que da la semilla y el que da el pan multiplicará para que sigamos abundando en estas buenas obras, dice la palabra en Corintios. Queremos ser partícipes en estas cosas, del recurso que Dios nos da. Nosotros tomamos y aportamos. Pero muchas veces no estamos conscientes de esto. Y la palabra nos llama con dos imperativos que estamos viendo, en el caso de hoy las viudas, pero el otro domingo estaremos viendo el de los ancianos. En el caso de las viudas, nosotros debemos ser partícipes tomando nuestro recurso y poniéndolo para ellas. Del recurso que Dios nos ha dado. Creo
El hermano Héctor, inclusive en la reunión de matrimonios del viernes, él mencionó que el cómo se maneja el dinero revela cómo está nuestro corazón. Y eso es una verdad. Cómo manejamos el dinero que nos ingresa revela dónde está mi corazón y dónde están mis prioridades. Ante un imperativo, porque tratamos de cumplir todos los imperativos, pero cuando amamos el dinero, los imperativos del dinero que involucran nuestro recurso, como que no los queremos cumplir. Como que todos los demás imperativos, ama a su hermano, ore por su hermano, exhorta a su hermano, como que sí están bonitos, pero cuando hablamos de los imperativos que me tocan la bolsa, como que no. Es importante que la iglesia dé intencionalmente, con su corazón, para bendecir al que no tiene. Dios tiene un interés por el necesitado. Está en toda la escritura. Le interesa estudiar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted se va a topar con esta verdad en toda la escritura. Dios está interesado en el que no tiene, en el que necesita. El que robaba, ya no robe más, sino trabaje para que ayude al que necesita. Hermanos amados, esto nos involucra a todos. Todos nosotros somos partícipes. Pero el recurso que Dios nos ha dado, muchas veces lo hemos tomado y lo hemos agarrado para nosotros mismos. Y a la luz del sermón anterior, por lo general, no es una regla, pero por lo general, el que más recibe, menos da. Así que yo quiero animarle a que dé intencionalmente. Tal vez usted pidiendo el reporte a Héctor pueda darse cuenta del pecado con más claridad en el que ha estado, restringiéndose de cumplir los imperativos que involucran su recurso económico. Pero no es solo nuestra falta, porque es la gracia. Pastor, ¿cómo la gracia? Sí, si usted pecó, Él es fiel y justo para perdonarlo. Y si usted está arrepentido, usted le dice al Señor, perdóname, porque no he utilizado mi recurso para honrarte, pero quiero cambiar eso. Perdóname, yo quiero cambiarlo. Quiero honrar a las viudas y aportar al que necesita. Ayúdame.